¿Cómo andan amigos, amigas, lectores y futuros escritores? Desde acá, desde este canal, seguimos celebrando Halloween de la mejor manera en la que nos gusta a nosotros, contando historias de terror. Pero no historias encontradas por ahí en algún lugar de internet. Ese no es nuestro estilo. Acá estamos contando 31 historias escritas por mí para compartirlas con ustedes. Espero que las disfruten tanto como yo. La historia de hoy, la número 3, se titula El regreso. El campo era el único lugar en el que don José sentía que era libre. Amaba las sierras cordobesas, interminables e infinitas hacia cualquier lado que mire. Definitivamente ese era su lugar en el mundo. Quizás porque toda su vida había vivido ahí, pero en verdad no necesitaba más que eso. Sentarse todas las noches afuera de su cabaña en los pies del cerro Uritorco a mirar las estrellas era su actividad favorita y no la cambiaría por nada. Tenía un pequeño televisor, pero prácticamente no lo encendía, y es que de todas formas la señal apenas llegaba por esos parajes. También tenía una radio, pero solo la usaba para oír las noticias de lo que sucedía en el resto del país, lo cual trataba de evitar, ya que de hecho lo amargaba más, o cuando quería oír un poco de música. Había visitado muchas veces la ciudad, pero el ruido, los autos, las personas yendo y viniendo y saliendo de su casa sin siquiera preguntarse por qué lo hacen, de tan solo pensarlo le dolía la cabeza. Y la contaminación, por supuesto, eso no era un dato menor. Y lo peor de todo, odiaba que lo llamen Don José. A estas alturas no estaba muy seguro de su propia edad, y aunque era consciente de su rostro avejentado, él sabía que a lo sumo tendría 40 años. En ese campo de pastos amarillentos tenía todo lo que necesitaba. Lo único que lo inquietaba era no tener ningún recuerdo de su infancia, y el hecho de no tener ningún familiar llenaba su cabeza de preguntas. Parecía que su vida había empezado a los 20 años. No importa cuánto se esforzara, nunca pudo tener una respuesta clara acerca de su propia existencia. El verdadero quiebre en su vida, sin embargo, se produjo el 29 de junio de 1987, a las 9 de la noche para ser exactos. En ese momento se encontraba en el pórtico de su cabaña, sentado en una silla mecedora, mirando las estrellas. Todo parecía normal, era verano y el clima era muy agradable. Con su vista clavada en el espacio infinito, vio en el cielo unas luces extrañas de color blanco. Eran 5 total y juntas formaban una hilera perfectamente recta moviéndose a una velocidad considerable. Todo duró menos de un minuto hasta que repentinamente las luces se apagaron, se desvanecieron. José siguió mirando el cielo con la mente en blanco, casi como desconectado de sí mismo, sin llegar a comprender qué es lo que había sucedido. Pero apenas 2 minutos después, un fuerte ruido se escuchó en el techo de su casa. Parecía algo que cayó del cielo como una piedra o un pájaro muerto, aunque esto era extraño ya que los pájaros no abundaban por esa zona, menos en esa época del año y mucho menos durante la noche. También podría ser un ladrón, ya habían intentado robarle unas gallinas la semana anterior. Saliendo de esa especie de trance con las estrellas, se acomodó el jardinero y lo primero que hizo fue ir a buscar su escopeta y revisar si estaba cargada. Encendió luego las luces de afuera de la casa y con cautela salió caminando muy despacio. Rodeó la vivienda sintiendo miedo en el pecho y al llegar a la parte de atrás, sorprendido como nunca en su vida, se quedó parado congelado mirando lo que tenía frente a sus ojos. Había ahí tirado en el pasto un ser extraño. Tenía 2 largas y delgadas piernas y también 2 brazos, pero solo tenía 3 dedos en cada mano y ninguno en los pies. Parecía medir 1,5 metros a lo sumo. No tenía ropa, parecía desnudo. Estaba cubierto de una extraña piel gris, como la piel de un delfín. Los enormes ojos negros y brillantes estaban abiertos, pero al igual que el ser, ya no mostraban ningún signo de vida. Estos parecían 2 ventanas que reflejaban los confines del universo. El hombre se quedó parado intentando comprender qué era eso. Estaba anonadado, desencajado, fuera de sí. Se dirigió luego hacia uno de los árboles que estaban frente a su vivienda y arrancando una rama, con mucho cuidado la utilizó para tocar al ser en la panza, la cabeza y las piernas, pero este no tuvo ninguna reacción. Confundido y sin saber qué hacer, se puso unos guantes, metió el cadáver o lo que fuera esa cosa en una bolsa
y lo guardó en el desván de su casa. Luego simplemente volvió a sentarse afuera para seguir mirando las estrellas. Desde aquel día su vida nunca volvió a ser la misma. Comenzó a sentirse cansado más que de costumbre, como si su energía vital estuviera siendo absorbida poco a poco. Y aunque aprendió a vivir con ese horrible sentimiento, con esa mochila que parecía cargar sobre su espalda, hubo un momento en el que pensó que ya no podía aguantar más. Sentía que estaba al borde de la locura. Habían pasado ya varios años desde aquel extraño suceso. Sin embargo, el cuerpo de aquel misterioso ser aún seguía ahí. De vez en cuando subía las escaleras para observar. No había sufrido ningún cambio, no se había descompuesto en lo más mínimo. Alguna vez había pensado en llamar a las autoridades, pero no confiaba en nadie, mucho menos en esos bastardos. Aquella noche salió como siempre a la puerta de su casa y levantó la mirada al cielo. Como aquella vez hacía tantos años, las estrellas parecían más brillantes. Algunas de ellas se movían. Sin embargo, a diferencia de antes, esta vez algunas emitían luces de colores, verde, amarillo y rojo, y parecían acercarse a toda velocidad. No tardaron en acercarse, y en cuestión de minutos, una gigantesca nave espacial aterrizó frente a él. José se mantuvo mirando con firmeza, no se movió ni un centímetro y no sintió nada de miedo. De hecho, no sintió ningún tipo de emoción. De repente, una enorme puerta se abrió, emitiendo una gran luz de color blanco, tan brillante que encandilaría a cualquier persona, aunque de manera extraña no produjo ningún efecto en él. Fue en ese momento que una onda de energía pasó por su cuerpo y un rayo de luz atravesó su cabeza. De manera súbita, miles de recuerdos pasaron por su mente, y caminando despacio hacia adelante, comprendió que era momento de regresar a su planeta. Y ahora sí, amigos y amigas, llegamos al final de esta tercera historia. Si les gustó este video y esta historia, no se olviden de suscribirse a este canal, ponerle un me gusta y dejar su comentario abajo. Además, si les gusta leer, pueden adquirir cualquiera de mis libros haciendo clic en el botón que está abajo de este video. Y por supuesto, no se pierdan el siguiente video, el de mañana, donde vamos a estar contando una nueva historia en este especial de Halloween. Chao, chao, y nos vemos la próxima.